Muy buenas tardes a todos los hermanos que están hoy viendo este video día domingo, ¿no es cierto? A las 8:30. Espero que el Señor los haya bendecido, que hayan sentido el abrazo de Dios en la semana. Y hoy comenzamos una nueva semana con una nueva prédica, ¿no es cierto? En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén ahí con un cuaderno, que estén ahí con un lápiz para anotar los versículos, para anotar sus inquietudes. Y vamos a comenzar el día de hoy con la oración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero puedan estar ahí acompañándome en la oración, ¿no es cierto? Para que estemos todos en un mismo sentido. Padre Dios Todopoderoso, Señor amado, bendita sea tu voluntad, bendito es tu poder, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre Celestial. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor, por una semana más, Señor, llenas de victorias en tu nombre, Padre amado, una semana más en la cual podemos ver, Padre Celestial, que tú nos fortaleces, que tú nos ayudas, que tú nos direccionas, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos también, Padre Celestial, por los corazones de todas aquellas personas que vean, Padre Celestial, este en vivo, que sean corazones preparándose, Señor amado, que sea escarpándose el terreno de su corazón, Señor, para que pueda ahí caer la buena semilla de tu palabra, Padre Celestial, y que sean también ellos, Señor, dispuestos a regar la semilla, Padre amado, para que su corazón esté dando, Señor, el crecimiento, y tú, Padre Celestial, le des, Padre amado, ese agua de vida con la cual, Señor amado, riegas, Padre, nuestro espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús, queremos darte las gracias por todas las cosas que haces por nosotros, Padre Celestial. Domínanos a través de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Sea para ti la gloria, la honra y el poder. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos amados. Hoy quisiera traerles un versículo a meditación que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 28, versículo 20. El libro de Marcos, capítulo 28, versículo 20. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y dice así en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos aquí para enseñar, para instruir lo que nuestro Señor nos ha dejado, lo que nuestro Señor nos guía a volver a enseñar, a volver a repetir o a profundizar. Y Él dice en su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo a través de su Espíritu Santo. Seamos todos ministrados por la palabra de Dios, por lo que vendrá. Seamos todos también analizándonos profundamente nuestro corazón, ¿no es cierto? Porque es necesario que a la luz de la palabra saquemos las cosas malas que tenemos, y también es necesario que confiemos en su palabra, porque ahí dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No te detengas en el Señor, no desesperes, confía en Dios, confía en nuestro Señor Jesús, y confía en que Él no es hombre para mentir, que todas las cosas que dicen ahí hay que hacerlas, que todas las cosas que dicen ahí van a suceder, y que todas las cosas que están escritas en su preciado libro, ¿no es cierto?, son para poner la fe en obra, porque no vale de nada solo creer si no hacemos. Que el Señor los bendiga mucho, y comenzaremos con la prédica que nos traerá mi esposa, ¿no es cierto? Recuerden ahí, tengan un cuaderno, tengan un lápiz para anotar versículos, para anotar inquietudes, y también si tienen alguna pregunta pueden comunicarse por interno con nosotros. Si tienen alguna duda pueden hablarnos. Espero que compartan este video
Espero que comenten en este video. Los amamos mucho. Un gran abrazo y que el Señor esté hablándole a sus corazones. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gusto poder ver a cada uno de ustedes allí conectados y también a aquellos que seguirán viendo la predicación, aquellos que seguirán esta transmisión cuando ya quede grabada. Amén. Así que le doy las gracias al Señor por su vida, por estar acompañándonos cada domingo, por seguir las transmisiones y las actividades que tenemos como congregación. Amén. Así que le damos las gracias a nuestro Señor. Mi esposo ya ha orado. Hemos orado también antes de esta transmisión, por lo que el Espíritu Santo está en control de todo. Él está en medio nuestro. Dice la palabra: donde hubiesen 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Allí está Él. Allí está nuestro Consolador, nuestro amado Espíritu Santo. Vamos entonces a pasar a la palabra del Señor, que hoy tiene por nombre el reino de los cielos sobre nosotros, sobre ti, sobre mi vida, sobre mi esposo y los que aquí estamos presentes, sobre la vida de nuestra hermana Abigail. Amén. Así que la palabra del día de hoy se llama el reino de los cielos sobre nosotros. No puedo seguir esta predicación sin antes recordarte, instarte, pedirte que puedas compartir este video en tus redes sociales, en grupos, para que podamos ser de bendición así también para otros. Amén. Vamos entonces a ir. Hoy día vamos a leer bastante la palabra, vamos a leer muchos versículos, así que pueda estar atento allí a la pantallita que tenemos para que pueda ver los versículos. Lucas capítulo 17, versículo 20. Libro de Lucas capítulo 17, versículo 20. También quiero recomendarte que puedas descargar una Biblia en tu celular, en tu dispositivo, aquello que usas más, para que puedas leer la palabra del Señor donde quiera que vayas. Estás en tu trabajo, allí viene el Espíritu Santo y puedes buscar un versículo, puedes leer la palabra de Dios donde quiera que estés. Amén. Vamos a leer y dice así, desde Lucas capítulo 17, el versículo 20 al 21, dice, lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, versículo 21, o dirán helo allá, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿dónde? Entre nosotros. Jesús, respondiéndole a los fariseos, va diciéndole: el reino de Dios, he aquí el reino de Dios está entre nosotros, refiriéndose a que la presencia de Dios, porque el reino de Dios es un lugar no solo que puede estar entre nosotros, sino también un lugar que se encuentra y donde habita, donde está la presencia de Dios, allí en el tercer cielo. Aquel lugar, dice la palabra de Dios, que allí está el trono de Dios. Entonces el reino de Dios es un lugar donde habita Dios, pero no solamente ese lugar se encuentra allá, sino que ese reino de Dios, como dice Jesús, está entre nosotros. Dice en el libro de Strong la palabra reinar, que está en griego, de la palabra número 935, que es basileia, que es reinar, gobernar.
Por lo tanto, el reino de Dios es un lugar, es un territorio. Y como reino, sabemos que todo lugar que tiene un reino, por supuesto que debe existir un rey. Ese rey es nuestro Señor. Él es Jesús, es nuestro rey. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de Dios, es un reino celestial, es un reino eterno, es un reino que tiene que ver con las cosas del cielo, con las cosas eternas, no físicas, no de este mundo, no de lo que podemos ver humanamente, sino que el reino de Dios es celestial, espiritual. Amén. Entonces Jesús vino a reinar sobre esta tierra. Pero ¿cómo dice hermana Paula que Él vino a reinar si yo vi una película en la que a Él lo crucificaban? A él lo mataban. ¿Cómo me dice usted, hermana Paula, que Jesús es un rey si yo vi que fue derrotado en la cruz? Bueno, eso es lo que el enemigo cree, que derrotó a Jesús cuando Jesús fue muerto en la cruz, pero esa muerte en la cruz era para pagar el precio, para comprarte a ti y a mí, para que pudiéramos formar parte y ser injertados en la familia celestial, en este nuevo lugar, en el reino de Dios. Entonces vamos ahora a ver un poquito cómo Jesús explicó el reino de Dios por parábolas. ¿Qué son las parábolas, hermana Paula? Las parábolas son enseñanzas cortas, enseñanzas breves que se realizan para dar ejemplos cotidianos. Era la forma en que Jesús utilizaba para explicar ciertas cosas con trabajos cotidianos, con situaciones cotidianas. Eso se refiere a una parábola. Entonces Jesús le hablaba a las personas, a muchas personas, cuando Él predicaba, Él le hablaba en parábolas. Él no le hablaba directamente, Él daba a entender, daba a enseñar de esta forma, con estas enseñanzas cotidianas, pero no directamente. Dice el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10, dice que Mateo 13, versículo 10 y 11, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué le hablas por parábola? Versículo 11 dice que Jesús respondió, les dijo: porque a vosotros, o sea, a sus discípulos, porque sus discípulos le estaban preguntando a Jesús, ¿quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran aquellos que pasaban tiempo con Jesús. Los discípulos eran aquellos que seguían a Jesús donde iba. Los discípulos eran los que dejaron todas sus cosas, todas sus prioridades para seguir a Jesús. Entonces los discípulos eran personas cercanas a Jesús. Y le dice: ¿por qué le hablas en parábolas a las demás personas, a los demás gente que vienen a escuchar tus enseñanzas? Y Jesús le respondió: porque a vosotros, a los discípulos, a los que le siguen, a los que se niegan a sí mismos, a los que toman y cargan su cruz para seguir a Jesús, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, el reino de los cielos, por lo que dijo Jesús, tiene misterios. ¿Qué son los misterios? Son cosas secretas. Misterios son cosas que no son descubiertas, que no son dadas a conocer a cualquier persona. Los misterios son los secretos. ¿Tiene usted secreto? ¿Tengo yo secretos? Cada uno de nosotros tenemos cosas que no se las revelamos a todas las personas. Tenemos situaciones, momentos en nuestra vida en las que no se las contamos a todas las personas.
sino a ciertas personas. Y es más, tenemos números minuciosos de personas a las cuales le confesamos con mayor facilidad algunas cosas que son profundas de nosotros. Entonces el reino de los cielos tiene misterios, tiene secretos, tiene cosas maravillosas que no son reveladas a cualquier persona, sino todos aquellos, porque mira lo que le decían los discípulos: ¿por qué le hablas en parábolas a ellos? Porque a vosotros, a los discípulos, a los que le siguen, a los que se niegan, a los que están dispuestos a ser quebrantados, a los que están dispuestos a quebrantar su pensamiento humano, su teología lógica, aquellos que están dispuestos a dejar de lado aquello para poder seguir a Jesús, para poder seguir al maestro, para poder ser enseñado. No es que yo me leí un libro de 300 hojas, de 1000 hojas, en las que la teología y no sé qué explican claramente lo que es el reino de Dios, explican y muestran lo que es, pero mira como dice allí: los misterios del reino de Dios, más a ellos no les es dado, porque hay cosas en las que el hombre cree saber, en las que el ser humano, en su propio intelecto, en su propia inteligencia, cree conocer. No, si yo ya sé, hermana Paula, que esto funciona así, que esto funciona allá, que la Biblia dice esto. Una cosa es que lo sepas, una cosa es lo que leíste, una cosa es lo que has aprendido, otra cosa es vivir los misterios de Dios, del reino de Dios. Entonces a los discípulos les es revelado, les es mostrado, les es expuesto los secretos del reino de los cielos. En el libro de Mateo capítulo 13 encontramos 7 parábolas que dijo Jesús, 7 enseñanzas que dio Jesús acerca del reino de los cielos en un solo capítulo. 7 enseñanzas Él dio en un solo capítulo, podemos conocer. Dice Mateo 13 versículo 19, habla sobre la parábola del sembrador. Dice que cuando alguno, dice Mateo 13 versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el maligno, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En esta parábola nos está hablando que alguno oye la palabra del reino. Esa palabra que se encuentra en la Biblia, que es en la que Dios te abre tu entendimiento y tú comienzas a comprender más profundamente, en la que en un solo versículo tú puedes leer más allá de lo que tú dices, porque es una revelación, es un Dios destapando un misterio, un secreto del reino de los cielos. Pero esto es solo aquellos que están con el hambre de buscar más de Dios, de conocer más de Él, porque no basta solo con ver las predicaciones los domingos, no basta solo con leer un capítulo más de la Biblia, no basta con aquello, sino poder vivir y experimentar el reino de Dios en nosotros, como decía al comienzo el primer versículo. Entonces dice que algunos escuchan la palabra del reino, pero no la entienden. Puede leer y leer y leer la Biblia, leer todos los días, porque dice que no la entiende. Y viene el malo, como no la entiende lo que está leyendo, como no comprende lo que está leyendo, viene el malo. No solo cuando la lee, sino cuando usted ve las predicaciones y no entiende el versículo, la palabra, no
no la entiende y usted se queda con eso, viene el maligno, viene Satanás y arrebata, quita lo que fue sembrado en su corazón, aquello que usted recibió en su corazón, que dijo, uy, sí, tiene razón lo que está diciendo el Señor a través de la hermana Paula, aquello que quedó en su corazón, pero que no lo entiende y no lo practica. Entonces viene el enemigo, viene el maligno y lo arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Son para aquellas personas que están junto al camino, no en el camino. Dice la palabra que Jesús dice, yo soy el camino. Pero hay personas que no están en el camino, no están dentro del camino, no están en Jesús, sino que están en un costado, mirando solamente lo que Dios hace en los hermanos, mirando solamente lo que Dios hace en la congregación. Están en el camino, y aquellos que están en el camino, cuando viene la palabra, entonces están bordeando el reino de los cielos, están bordeando la congregación, pero no están dentro de la congregación, solo miran allí de lejos, no participan en lo que Dios hace en la congregación. Entonces están en el borde del camino, y cuando escuchan la palabra, apagan el celular, terminan la predicación y siguen con su vida. Siguen con su diario vivir, siguen con su doble estándar, siguen con su doble careta, siguen con su doble faceta, porque viene el maligno y les roba, les arrebata lo que Dios quiere hacer en su vida. Allí el Señor enseñando, Jesús, lo que es el reino de Dios. En Mateo 13:24, la parábola del trigo y la cizaña habla que Jesús le refirió otra vez en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y más adelante dicen en el versículo 37, dice que respondiendo él les dijo, Mateo 13:27, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. El que te da palabra, el que te da esa semilla de vida en tu corazón es el Señor, es Jesús. Pero dice, y el campo es el mundo, en el 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. O sea que el reino de Dios también tiene hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Tú y yo, que estamos en este día escuchando la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu para poder llevarla por obra, para que esta palabra, esta semilla pueda crecer en nosotros y dar fruto al 100%. Es entonces la parábola del trigo y la cizaña que dice, que en el versículo 38, el campo es el mundo, dice, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. La cizaña es una planta muy parecida al trigo. Entonces, la cizaña y el trigo se parecen mucho, tienen muchas características que se asimilan mucho. Así también somos nosotros como el trigo. El trigo son los que da un buen fruto. El trigo es aquello que da un fruto que se puede utilizar, pero la cizaña solamente es una espiga, una planta que no da fruto, una planta que no se puede utilizar. Entonces, así también es el reino de Dios, en las que hay semillas de trigo, y también hay semillas que son cizañas. Hay hijos que son donde viene la palabra, donde viene el reino de Dios, donde Dios destapa un misterio de su reino celestial, espiritual, en la vida de los hijos de Dios, y esta la llevan por obra, y esta hacen que la palabra
pueda crecer en ellos y nosotros, hijos de Dios, dar buen fruto. Un fruto en donde otras personas pueden ser alimentadas. Un fruto en donde otras personas pueden disfrutar de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Pero la cizaña es aquellas personas que parecieran ser cristianos. Aquellas personas que se asimilan a ser cristianos. Escuchan música cristiana, son aquellas personas que pueden ver predicaciones cristianas, son aquellas personas que pueden escribir un bonito pensamiento o incluir a Dios en un comentario. Pareciera que son cristianos, pareciera que son hijos de Dios, pareciera que tienen a Dios en su vida. Pero dice la palabra que solo de labio me honran, porque su corazón está lejos. Dios quiere revelar su reino, mostrar que tú experimentes el reino de Dios, pero que estés en Cristo, que vivas el evangelio. No solo que lo mires de lejos, no solo que te hagas parecer a un cristiano, sino que vivas el evangelio, el cristianismo, que tú seas un hijo de Dios, una semilla de trigo. Eso quiere Dios, no que vivas siendo como una cizaña. Y así se asemeja el reino de Dios. En el versículo 31 de Mateo capítulo 13 habla sobre la semilla de mostaza. Jesús hablando nuevamente en parábola, enseñando sobre qué era el reino de Dios o qué es lo que se asemejaba al reino de Dios. Dice el versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El 32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Semejante a un grano de mostaza es el reino de Dios, que pareciera ser pequeño. Pareciera que es acotado, pareciera. Pero cuando crece este reino de Dios en ti, crece profundamente, crece abundantemente, hasta no solo ser una plantita, sino ser un árbol, como dice allí. Dice Mateo 13, capítulo 47, otra parábola que habla Jesús acerca del reino de Dios. Mateo 13, versículo 47 dice que asimismo el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesús, dice, es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. El reino de Dios es semejante, dice allí, a una red. Entonces Dios tira su red, extiende su reino, abre las puertas para que muchos puedan entrar allí. Él extiende su reino para que muchos, los pececitos somos nosotros, aquellos que buscamos el reino de Dios, aquellos que queremos experimentar el reino de Dios. Entonces dice que recoge de toda clase de peces, recoge de toda clase de personas, altos, chicos, medianos, que fueron drogadictos, que fueron prostitutas, alcohólicos, mentirosos, engañadores, aquellos que el mundo no creía en ellos, que el mundo despreciaba. Dios extiende su reino, su red hacia cada uno de nosotros. Y cuando está llena, dice allí, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno de la cesta y lo malo lo echan fuera. Pero el reino de Dios no es como que nosotros pensaríamos que cuando toma lo bueno, recoge lo bueno. Nosotros pensaríamos que cuando habla de recoger lo bueno, habla a las personas que hablan bien,
a las personas que tienen muy bonitas obras, a las personas que son muy honradas, se encuentran un celular y lo devuelven, a las personas que encontraron una cartera en el bus, en la micro y la devuelven. No, el reino de Dios no es como que recogemos lo bueno, las buenas personas por sus buenas obras, sino que cuando Dios habla de lo bueno son aquellas personas que han circuncidado su corazón, aquellas personas que buscan el reino de Dios, que buscan agradar al Padre, no que buscan ser vistos por los seres humanos, no que buscan que digan, uy, qué bonita persona, qué buena persona. No, ese no es lo bueno de Dios, sino que el que da frutos del Espíritu, paz, gozo, paciencia, benignidad, aquellos que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros, aquellos que se niegan a sí mismos para seguirle, eso es lo bueno de Dios. Entonces dice que recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Lo malo es la cizaña. Lo malo son aquellos cristianos que se hacen pasar por cristianos. Los malos son aquellos que se dicen buscar el reino de Dios, pero solo están teniendo una doble vida. Ese dice que todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado fuera al fuego, dice la palabra del Señor. Entonces, ya más o menos tenemos una idea cómo es el reino de Dios. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para experimentar, para vivir y formar parte del reino de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podríamos nosotros experimentar este reino? Vivir en esta nueva atmósfera, vivir en esta nueva dimensión. ¿Cómo nosotros podemos experimentar ese reino tan sobrenatural, espiritual, siendo que estamos en esta tierra y en esta carne? ¿Cómo podemos experimentar lo espiritual viviendo en este mundo? Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan 3, versículo 3 hasta el 5. ¿Cómo entonces? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo yo puedo experimentar ese reino? ¿Cómo yo puedo conocer esos misterios? ¿Cómo yo puedo entender todo aquello, ese mundo espiritual que es el reino de Dios? Juan capítulo 3, versículo 3 dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? Mire, aquí dice que no puede ver. O sea que el reino de Dios, este reino espiritual eterno, podemos verlo. Dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 4 dice que Nicodemo, un principal, un super sacerdote, un super fariseo que conocía la letra, que conocía la Biblia, que conocía mucho sobre la palabra de Dios, se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿cómo yo puedo conocer? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puedo yo nacer si tengo 25 años? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo si tengo 30 años? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo si tengo 18 años? ¿Cómo? Le dice Nicodemo. Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puedo yo devolverme al vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo? Dice el versículo 5 que Jesús le respondió. En el versículo 5 dice, de cierto te digo
le dijo Jesús a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nos quedamos en el versículo 5, donde Jesús le dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver, no puede experimentar, no puede vivir el reino de Dios, el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? Nacer del agua quiere decir bautizarnos, sumergirnos en las aguas para el arrepentimiento, para ser lavados y perdonados, enjuagados nuestros pecados. Para eso es que nosotros nos bautizamos. Pero si mi mamá con mi papá me bautizaron cuando yo tenía 7 meses, no nos confundamos, porque bautizarse, el bautismo en agua, es para arrepentirnos de lo malo que hemos hecho delante de Dios. El bautismo es para dejar nuestra vieja manera de vivir, para comenzar este nuevo hombre, esta nueva mujer que ha aceptado y le ha entregado su vida a Jesús. Ese es el bautismo en agua. El que te hicieron cuando tenías 7, 8 meses, ¿cómo va a ser un bautismo si no tenías de qué arrepentirte? A los 7, 8 meses, un bebé no tiene idea de lo que es el pecado, no tiene idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, ese bautismo es la presentación hacia el Señor. Cuando tú fuiste bebé y te bautizaron, ese que ponen al bebé de cabeza y le colocan el agua, eso no es bautismo, hermano. Eso no es bautismo, querido oyente. Ese no es el bautismo. Eso es lo que el hombre ha creado. Eso es lo que el hombre ha enseñado y forma parte de tu cultura, pero eso no es del reino de los cielos. Eso no es del reino del Señor. Que el bebé se hace para atrás y le tiran el agua. Eso no es un bautismo, porque el bautismo es para arrepentirnos de nuestras malas obras, de nuestros pecados delante del Señor, pero un bebé no tiene de qué arrepentirse. Entonces, a los bebés lo que se les hace es presentarlos delante de Dios. Dice el libro de Juan que cuando Jesús nació al 7º día fue y lo circuncidaron, porque era una presentación del bebé hacia el Señor, entregarle nuestros hijos para que Dios sea en sus vidas, cuidándoles, protegiéndoles, cubriéndolos con su sangre que tiene poder. Entonces, pero muy por el completo diferencia es el bautismo del agua. Para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo, bautizarnos en agua, tomar la decisión de dejar nuestra vieja manera de vivir, sumergirnos para ser limpiados en las aguas y comenzar comenzar esta nueva vida en Cristo Jesús. Y dice también el versículo 5, dice que el que no naciere del agua, ya hablamos sobre lo que es nacer del agua, que es acerca del bautismo, ¿verdad? El bautismo del arrepentimiento. Y también es necesario nacer del Espíritu. ¿Cómo es nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu es tu espíritu con el del Espíritu de Dios juntamente unidos, juntamente amalgamados. Cuando tú te unes y le permites al Espíritu Santo trabajar en tu interior, comienza a restaurar tu corazón, comienza a restaurar, a edificar su reino en nosotros. Jesús dijo como leíamos a un comienzo, dice que el reino de Dios está
entre nosotros, porque Jesús vino a esta tierra, el rey que reina aquel territorio, el reino de Dios, el reino de los cielos vino a esta tierra. Y Él murió y resucitó al tercer día, y Él ascendió a la diestra del Padre y dejó al amado Espíritu Santo, que todos aquellos que reciben a Jesús y le confiesan con su boca y lo creen en su corazón, entonces el Espíritu Santo, aquella parte de Jesús, aquella parte del Rey, viene a morar sobre nosotros, viene a morar, a vivir, a habitar en nuestro corazón y comienza a hacer la obra. Es allí cuando tú sientes la necesidad de adorar, de alabar, de glorificar el nombre de Cristo Jesús, porque es el Espíritu Santo ardiendo dentro de ti, haciéndote buscar las cosas del reino de Dios para que tú puedas tener vida y vida en abundancia, porque aquella necesidad de escuchar la predicación, aquella necesidad de sentir esa presencia de Dios en ti, aquella necesidad de leer la palabra, de buscar de Dios, eso es el reino de Dios moviéndose en ti. Y Él quiere vivificar tu espíritu, quiere vivificar, sanar tu alma, sanar tus heridas, cortar cadenas, cortar todo yugo de depresión, de maldad, de pecado, aquel yugo que te tiene atado al mundo, a las cosas de este mundo, aquel yugo que te mantiene allí detenido, porque quiere cortar el reino de Dios a través de su Espíritu Santo. Quiere darte vida y vida en abundancia, quiere libertarte, quiere sanarte. Y entonces aquellos que han recibido a Cristo Jesús, aquellos que le han confesado con su boca, ese ferviente deseo en su corazón de solo escuchar la palabra de Dios, es el reino de Dios en nosotros, está en ti y está en mí. Cuando sentimos estremecer nuestro espíritu a través de la adoración, a través de la alabanza, dice que la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio de los que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios te dice: tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios, tú formas parte del Rey de Reyes, tú eres parte del territorio, del reino de Dios, del reino eterno. Tú eres parte de aquello, pero no puedes vivirlo a plenitud, no puedes conocer estos misterios, no los puedes ver porque te gana la carne, porque sigues en las cosas del mundo, porque estás a la orilla del camino, porque estás allí solo observando lo que Dios hace en otro, porque estás allí que todavía es que me da vergüenza ir a la iglesia, es que me da vergüenza asistir a la videollamada, es que me da vergüenza que escuchen, que escucho canciones, un día una canción muy bonita del Evangelio, al otro día una canción muy terrenal de Bad Bunny, de Ráfaga, de Amar Azul y canciones que no te edifican, música que te hace vivir en el reino de las tinieblas. Dice que el que no es contra mí, el que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti y tú sientes fervientemente el fuego del Espíritu Santo, es porque el reino de Dios se está moviendo en tu espíritu. Dijo Jesús: el reino de los cielos, el reino de Dios está en nosotros. Para que tú puedas vivir, habitar, experimentar los misterios, los secretos y este mundo tan real, tan invisible, pero tan cierto. Para algunos debes nacer de nuevo, debes experimentar el reino de Dios naciendo de nuevo, dejando tu vieja naturaleza, sumergiéndote bajo las aguas del bautismo en agua, para que el Espíritu pueda bautizarte, para que el Espíritu Santo pueda gobernar tu vida y sea Él mayormente que todo lo que está, lo que te cuesta realizar. Dice: yo me perfecciono en tus debilidades, dice el Señor.
Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice que cuando Jesús estaba allí, Mateo 4, 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para poder experimentar el bautismo en agua debemos arrepentirnos de nuestro corazón. No te sirve de nada sumergirte del agua y ver en un bonito lugar, un bonito momento, muy que ya lo has visto en todas partes y ahora lo estás viviendo. No necesitas solo la práctica, sino que necesitamos arrepentirnos de corazón, arrepentirnos de genuinamente. El arrepentimiento en el diccionario de Strong es la palabra metanoeo, que es el arrepentimiento, es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, es pensar diferente, como siempre. ¿Cuántos años tienes? 20 años pensando de la misma forma. ¿Cuántos años tienes? 50 años pensando de la misma forma, cometiendo el mismo acto. Pero el arrepentimiento sincero y verdadero es aquello que tú comienzas, te dispones a cambiar el chip, a pensar diferente, estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar. Cuando tú te arrepientes, tu espíritu, tu corazón comienza a compungirse, y cuando tú vuelves y cometes nuevamente ese pecado y el Espíritu Santo dentro de ti va y se compunge, dice la palabra que se contrista, y cuando tú escuchas al Espíritu Santo, tú sientes el Espíritu Santo contristado dentro de ti, entonces tú no vuelves a cometer aquel pecado. Te esfuerzas por no volver a hacer lo mismo y comienzas a cambiar tu forma de pensar y comienzas a tener y a pedir al Señor que pueda poner la mente de Cristo en nosotros. Entonces debemos transformar nuestra oración, cambiar nuestra forma de pensar y comenzar a pedir que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas. Dice el libro de Lucas capítulo 11 versículo 2. Lucas capítulo 11 versículo 2 dice que los discípulos le dijeron: Jesús, entonces ¿cómo tenemos que orar? Jesús les dijo que cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero cuando Jesús le dijo que debíamos orar así, no le estaba diciendo que debes orar 5 veces Padre nuestro que está. No le dijo eso. Él no quería decir que teníamos que hacer esto tan humanamente. No quiso decirle que era un par de palabras que primero viene: venga a nosotros tu reino y después hágase. No quería decir eso, que fuera una repetición constante, sino que él quería decirle a los discípulos que cuando oraran, cuando dice Padre nuestro, que reconozcamos la autoridad de Dios en nuestra vida. Cuando dice oren así y digan Padre nuestro que estás en los cielos, es reconociendo la estatura de nuestro Señor, la estatura de Dios, de aquel que te llamó. Y dice santificado sea tu nombre. Está queriendo decir que adores y alabes y glorifiques el nombre del Señor. Y luego dice venga tu reino, que le pidamos que ponga más de su reino en nosotros,
que ponga más de su Espíritu Santo en nosotros, que quebrante aquello que no podemos dejar atrás, que no podemos dejar de hacer, que quebrante ese pensamiento humano, nuestra forma de actuar que hemos adquirido, como hemos visto a nuestros padres, que nuestra forma de actuar como hemos visto a nuestra abuela, a nuestro abuelo, aquellos que nos criaron y nos educaron. Cuando dice, venga tu reino, es para pedir más espiritualidad del Señor en nuestra vida. Y luego dice, hágase tu voluntad. Porque cuando buscamos el reino de Dios y pedimos el reino de Dios en nuestra vida, es para hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad del Señor, y dejar nuestra voluntad de lado, dejar nuestra forma de pensar atrás, dejar aquello que nosotros pensamos que está bien a un lado. Y dice, hágase tu voluntad, porque debemos orar para tener un espíritu sometido a lo que Él dice y no lo que nosotros queramos. Y luego dice, como en el cielo, así también en la tierra, para que nuestro carácter humano pueda ser transformado y cambiado y pueda ser como el carácter de nuestro Señor, para que nuestro corazón sea moldeado, podamos sentir como Él, podamos mirar como Él, podamos escuchar como Él nos escucha. Y así debemos orar. Así debemos orar para que el reino de Dios, se haga un manifiesto más en nuestras vidas. Vamos a adorar al Señor. Padre nuestro, dice allí el versículo. Padre nuestro, reconociendo la deidad, la eternidad, la grandeza de ti, Señor, en nuestras vidas. De ti, Padre. Reconociendo que eres nuestro Padre, que nos enseña todas las cosas. Tú eres nuestro Padre, que nos corriges, Señor, que nos fortaleces, que nos ayudas a entender desde tu reino, Señor, a tener una visión, a tener una mirada de reino, Señor. Padre nuestro, Papito mío y Señor mío, gracias, Padre. Gracias por elegirnos, Señor, para conocer este reino que pareciera ser tan mentira, que pareciera ser tan superficial. Pero tu reino es tan real, tú eres tan real, Señor, en nuestras vidas. Bendito Padre nuestro. Oramos y rogamos, Señor, para que ese carácter de reino, para que nuestro corazón de reino pueda ser cambiado, nuestro corazón terrenal, nuestro corazón endurecido, nuestro corazón enfriado, nuestro corazón tibio, Señor, sea transformado para que tu reino esté en nosotros. Bendito Señor, gracias. Trae más de tu reino a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Te adoramos, Señor mío. Te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador. En esta tarde, Padre amado, bendice a tus hijos. Pon en su corazón la necesidad, esa necesidad, Padre, de dejar prácticas religiosas en el nombre de Jesús. Pone, Señor, en sus corazones, pone en sus
corazón es la verdad, que eres tú, Cristo Jesús. Revélate más, Señor, revélate más. Revélate más, Señor, para ser más libertados, Señor. Para ser más sanados, Padre. Para ir conforme a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Por poder congregarnos a través de estos medios, por escuchar su voz, su palabra. La palabra de verdad dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Si usted ha confesado con su boca y ha creído en su corazón que Jesús es el Señor, el Espíritu de Dios está en usted. Y si usted se deja guiar por el Espíritu, no es que, hermana, es que el Evangelio es una religión, es que cada iglesia piensa diferente. Cuando usted comienza a transformar su mente, a dejar todos esos cuestionamientos, usted puede escuchar la voz del Espíritu Santo en su corazón y ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Quiero enviarle un fuerte abrazo a cada uno, a aquellos que están allí conectados, que día a día, que domingo a domingo están con nosotros en nuestra transmisión. Les envío un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, les fortalezca y el Espíritu Santo pueda seguir obrando en usted y en mí. Que el Señor les bendiga.